Bienvenidos, mis hermanos. Seguimos con las instrucciones del Señor Jesús acerca de la oración, lección 40. Y el título es Danos hoy el alimento que necesitamos, con el subtítulo Implicaciones. Y antes de entrar de lleno en lo que veremos hoy, quiero hacer un breve repaso de lo que vimos en la lección anterior, que fue la primera parte de la petición cuarta, que es con lo que continuaremos el día de hoy. Entonces, en la lección pasada hablamos de algunas razones que se pueden considerar acerca del por qué esta petición de la provisión material está antes que las peticiones por lo inmaterial. También vimos a qué se refiere el término pan y qué incluye, así como algunas razones por las cuales es necesario que oremos pidiendo nuestro pan diario, aun cuando tengamos cubierta esa necesidad. También cómo puede el pan ser algo que Dios nos da si hemos trabajado para obtenerlo, y qué aprendemos del hecho de que el Señor nos indique que debemos limitar la petición al pan de cada día. Entonces, todas estas cosas fueron parte de nuestra lección pasada, y el día de hoy aprenderemos algunas de las implicaciones que tiene esta petición. Y para dar inicio, vamos a leer Mateo capítulo 6, la segunda parte del versículo 9 y luego el versículo 11, que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, danos hoy el pan nuestro de cada día. Sí, esta es la Nueva Biblia de las Américas. En la Nueva Traducción Viviente dice: danos hoy el alimento que necesitamos. Y bueno, vamos ya de lleno al tema, iniciando con la primera de las implicaciones de esta petición, que es la cuarta dentro del llamado Padre Nuestro. Y esta primera de ellas sería relación personal, ¿sí? Veremos que hay una necesidad de una relación personal. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Pues es al hecho de que quien ora conforme a esta enseñanza del Señor Jesús se está dirigiendo a Dios como Padre, ¿sí? Por eso veíamos en los versículos que leímos previamente que con lo que el Señor Jesús inicia es indicando que a quien debemos dirigirnos es a nuestro Padre Celestial. Entonces, aunque en esta enseñanza debemos dirigirnos a Dios como Padre y ahondamos en este punto en las lecciones perdón, de la 23 a la 26, cabe mencionar que esta manera de orar, perdón hermanos, esta manera de orar, dirigiéndonos a Dios como Padre, es para aquellos que han nacido de Dios, ¿sí? Aunque ciertamente muchas personas repiten de memoria esta oración a manera de rezo, o más bien que vendría siendo una enseñanza acerca de la oración, algo que se ha llamado como un modelo de oración, y que nos hemos referido a esto como mucho más que eso, ¿sí? Como una manera de pensar, una manera de vivir que debe dar forma a nuestra oración. Y sabemos que muchas personas la utilizan a manera de repetición, de rezo, y se dirigen a Dios llamándole Padre. Pero la realidad es que esto fue dado por parte del Señor Jesús para aquellos que han nacido de Dios y que tienen una relación con Él, no solo porque han sido hechos sus hijos por la palabra y por su espíritu, sino porque han ido desarrollando de manera intencional una relación personal cercana
de amor, respeto y confianza, y debido a ello pueden llamarle Padre, o en este caso, Padre nuestro. Ahora, todo ello sin perder de vista que Él está en los cielos, ¿verdad? Y es algo en lo que ahondamos ya en lecciones anteriores, que no debemos perder de vista que aunque Él está cercano a nosotros, que es su deseo estar en relación estrecha con nosotros y que le llamemos Padre, al mismo tiempo debemos tener siempre presente que Él está en los cielos, que es nuestro Padre celestial. Ahora, yo no sé si usted se había hecho esta pregunta, es muy probable que sí, porque creo que es una pregunta que puede ser recurrente entre nosotros como creyentes, y es, ¿por qué debemos pedir a Dios si Él ya sabe lo que necesitamos? ¿Sí? ¿Por qué debemos presentarle peticiones como esta si Él lo conoce todo, si Él ya sabe? La palabra nos dice que incluso que antes de que la palabra esté en nuestra boca, Él ya la sabe toda. Entonces, ¿por qué? Pues bueno, no lo hacemos para ponerlo al tanto de algo que Él desconozca, porque Él es omnisciente, ¿verdad? Él lo conoce todo, pero lo hacemos porque como nuestro Padre bueno que es, nos instruye y provee de todos los medios necesarios para poder estar en relación con nosotros y que nosotros lo estemos con Él. Y tener comunicación con Él es uno de esos medios por los cuales podemos contribuir a que nuestra relación sea cada vez más estrecha, que crezcamos en nuestro conocimiento de Él, en tener una mayor confianza, que nuestra fe sea cada vez más sólida. Hay provisión de parte suya para que todo esto sea algo que suceda en nuestra vida de comunión con Él. Y el hecho de que nosotros presentemos a Él nuestras peticiones, que dejemos delante de Él nuestras necesidades, que roguemos por su intervención, por su ayuda, porque Él supla, es parte de esa comunicación que contribuye a que nuestra relación con Él sea cada vez más profunda, más estrecha, más cercana, más sólida. Entonces, ese es el propósito, ¿sí? No para dejarle saber algo que Él ya conoce, sino precisamente porque parte de las implicaciones de esta petición es el tener una relación personal con Él que abarca esto que le acabo de comentar. Ahora, otra pregunta. ¿A quiénes está el Señor Jesús dando el derecho de pedir lo que necesiten para su peregrinaje en la tierra? ¿Sí? ¿A quiénes se está dirigiendo, a quienes está enseñando con relación a cómo es que deben orar y qué es lo que deben pedir? Y hablando específicamente de esta cuarta petición, a quienes está dando el derecho de pedir lo que necesiten para su peregrinaje en la tierra. Pues bueno, la respuesta es a aquellos que tienen una relación personal con Dios como su Padre del cielo, y que debido a que tienen su propia voluntad rendida al Señor, pueden orar pidiéndole el pan nuestro de cada día. Y es importante, hermanos, esencial, diría yo, no perder de vista que para llegar a esta cuarta petición es necesario pasar por las tres anteriores, ¿sí? Por eso le decía que en respuesta a esta pregunta, este derecho que el Señor Jesús concede es para aquellos que tienen una voluntad rendida a la voluntad de Dios y que pueden orar las primeras tres peticiones sin ningún problema, ¿sí? Verdaderamente de corazón. Entonces, a esos son a los que en cuarto lugar les indica que pueden presentar esta petición que estamos viendo dentro del tema de hoy.
Y en segunda a los Corintios, pero bueno, antes de leer esta porción de la escritura, quisiera mencionar que quien ora con convicción y de corazón de esta manera, lo hace así porque no solamente sabe, ¿sí? No solamente tiene la información, sino que también la cree, que el Padre cuida de toda su creación. Quien se dirige al Padre pidiendo por las necesidades de las que hemos venido hablando, sabe que Dios cuida de todo lo que ha creado, que Él provee para los seres vivos lo que necesitan para satisfacer sus necesidades de cada día. La Escritura enseña que Dios provee para la tierra, para los animales, para los pobres y necesitados, para los extranjeros y podríamos decir para muchos, muchos más, pero nos habla la palabra de que de manera especial Dios provee para su propio pueblo. En 2 Corintios capítulo 9 versículo 8 nos dice: y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Entonces, yo creo que es muy clara la palabra, muy específica, y nos está diciendo que Dios nos va a proveer no de manera limitada, sino con generosidad, no solamente algunas cosas, sino todo lo necesario. Ahora, hay una diferencia muy grande entre necesidad y necedad, ¿verdad? Entonces, a veces podemos irnos más por el lado de pedir necedades, pero aquí la promesa de parte de Dios es que Él suplirá lo que necesitamos, ¿sí? Todo ello, y que teniendo siempre todo lo necesario, habrá bastante de sobra para compartir con otros. Es decir, no solamente el Señor nos da lo que necesitamos, sino que en esa generosidad que lo caracteriza, nos da para que también podamos cubrir las necesidades de otros y compartir de aquello que Él nos ha dado. En la Escritura tenemos el caso de una mujer a quien el Señor Jesús usó como un ejemplo que ilustra una vida de fe en dependencia de Dios sobre las cosas temporales al máximo, hermanos, ¿sí? Y yo creo que usted debe ubicar muy bien este ejemplo. Me estoy refiriendo a la viuda pobre que la Escritura nos dice que depositó su ofrenda en el arca de las ofrendas del templo, cuando el Señor Jesús estaba ahí sentado enfrente de ese lugar en donde eran depositadas esas ofrendas, y Él estaba observando lo que sucedía con cada una de las personas que llegaban a poner dentro de ese recipiente su ofrenda. Y pues dentro de las muchas personas que llegaron en el tiempo que Él observaba, estaba esta viuda pobre. Y vamos a leer el último versículo en donde el Señor Jesús está haciendo una referencia a ella y describiendo algunas cosas al respecto. Marcos capítulo 12, versículo 44. Porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Esta mujer, que la Escritura nos dice que era viuda, ofrendó todo lo que poseía para cubrir su necesidad física y poder seguir con vida, ¿sí? Todo aquello con lo que podía cubrir la necesidad de su cuerpo para ser sustentado y pues seguir viviendo. En Salmos, en distintos versículos de Salmos y en otras porciones de la Escritura nos habla
acerca de Dios revelándose como el defensor y quien sostiene a las viudas. Y seguramente esta mujer conocía que Dios es así. Ella seguramente sabía, había sido instruida, había recibido enseñanza acerca del hecho de que Dios se ha revelado como alguien que cuida de mujeres que están en la condición en la que ella se encontraba. Y seguramente ella no solo conocía que Dios es de esta manera, que Él se conduce de esa forma para con mujeres que están en necesidad, como se encontraba ella, sino que debido a su conocimiento de esa revelación acerca de Dios, podía estar segura de que le proveería lo necesario para el día siguiente. Así que podía entregar como ofrenda todo cuanto tenía. Y el Señor Jesús la usó como modelo, seguramente no solo porque estaba dando su aprobación y reconocimiento a lo que ella hizo externamente, hermanos, ¿sí? Porque el Señor Jesús vio lo que estaba sucediendo en esos momentos y bueno, la escritura nos dice que ella depositó 2 moneditas de las de menor valor que había en ese entonces, ¿sí? Es como si dijéramos al día de hoy para nosotros 2 centavos de libra, ¿sí? Algo por el estilo. Eh, y bueno, en el caso de el Señor Jesús usándola como ejemplo, usándola como modelo de lo que estaba queriendo enseñar a sus discípulos, no era solamente porque esta mujer había recibido la aprobación de parte del Señor para lo que hizo externamente, sino que también el interior de ella había sido aprobado. La palabra nos enseña que Dios no mira lo que mira el hombre, ¿sí? Dios no es impresionado por aquello que hacemos en el exterior, porque Él no se queda con eso. Él ve hasta adentro y conoce la motivación. Entonces, la aprobación y el reconocimiento que el Señor Jesús estaba dándole a ella de manera implícita al usarla como ejemplo de lo que quería enseñar, incluía la condición de su corazón. Entonces también su interior estaba siendo aprobado por Él. ¡Qué tremendo! Ahora, para que haya relación, tiene que haber una determinación de confiar en Él. Y mencionábamos el ejemplo anterior de la viuda como de alguien que seguramente sabía cómo es Dios y confiaba en que de Él vendría su sustento para el día siguiente, para lo cual ella no tenía en sus manos nada con qué cubrirlo. Pero esto nos enseña acerca de la necesidad que tenemos de tomar determinaciones, hermanos, respecto de nuestra confianza en el Señor. Sí, eso es algo que solamente cada uno de nosotros en lo individual podemos hacer. Nadie puede decidir por nosotros el confiar en Dios. Es algo personal y se requiere, ¿sí? No es algo que va a ocurrir de manera automática o que de repente un día me voy a despertar con todas las ganas del mundo de confiar en el Señor. Es algo que cada uno decidimos con base en lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo en su palabra, al decidir creerle y poner nuestra confianza en la realidad de que Él es el verdadero y que Él habla solamente verdad. Vamos a leer a continuación en Mateo, capítulo 6, los versículos del 25 al 26 y luego del 28 al 32. Aquí el Señor Jesús, enseñando a sus discípulos, les dijo lo siguiente: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria,
si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, ¿sí? Ahora, en esta traducción lo maneja como incrédulos, en otras versiones lo menciona como gentiles, que está haciendo una referencia a aquellos que no conocen a Dios. Entonces el Señor Jesús está diciendo, esas cosas dominan el pensamiento de aquellos que no conocen a Dios. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Ahora, aquí la pregunta es, ¿en cuál grupo estamos? Sí, va a ser bueno que lo personalicemos, ¿verdad? Es decir, ¿en cuál grupo estoy? ¿Con cuáles me identifico? ¿En el de los que están llenos de inquietud por el futuro porque no conocen a Dios? ¿O en el de los que están llenos de confianza porque son sus hijos y conocen a su Padre del cielo? Entonces, aquí el Señor Jesús está hablando de solamente dos opciones. Aquellos que reconocen a Dios como Padre y que conocen cómo es Él, el cuidado que Él ha manifestado que tiene de nosotros, el valor que tenemos a sus ojos, o el de aquellos que no conocen a Dios y que debido a que no saben cómo Dios actúa, cuál es el sentir y el proceder suyo, el cuidado que tiene de todo lo que ha creado, incluidos nosotros como seres humanos y aún en mayor medida, pues que están todos preocupados, en angustia y afanados porque no conocen a Dios. Entonces, ¿con cuál de estos grupos se identifica usted? Si usted está descuidando algo que Dios le ha encomendado y que es prioridad para el Señor, por trabajar más horas para ganar más, usted se está conduciendo como alguien que dice conocerle, pero que sus hechos gritan lo contrario. Ahora, meditemos en la siguiente pregunta y demos respuesta ahí cada uno en lo individual. ¿Cuál es el propósito que tiene el pueblo de Dios en la tierra? Sí, ¿cuál es el propósito que tenemos como creyentes, como cuerpo de Cristo, como su iglesia aquí en la tierra? Sabemos, porque la Escritura nos lo enseña, que estamos de paso, que somos extranjeros y peregrinos. Entonces, como extranjeros que somos, ¿para qué estamos aquí el corto tiempo que estaremos? Hemos mencionado en otras ocasiones que nuestra vida es como una pequeña ventanita que se abre solamente por el corto lapso de tiempo que Dios ha determinado que estemos sobre esta tierra. Entonces, ¿para qué estamos aquí? ¿Sí? ¿Para qué está esa ventana de tiempo abierta? La Escritura enseña que como pueblo de Dios fuimos comprados, rescatados, adquiridos para anunciar sus virtudes, ¿sí? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
que somos portadores de la imagen de Dios, con el propósito de reflejar esa imagen en la medida que vivimos con los valores de la eternidad en la mira, hermanos. Pero muchos pareciera que tienen como objetivo dedicar la mayor parte de su tiempo y energías a la acumulación de bienes materiales, como si eso fuera seguro, porque la realidad es que hay tantas cosas que pueden llevar a perder todo de un momento a otro, y la historia es algo que nos lo enseña, ¿verdad? Seguramente tenemos referencia de personas a quienes les ha sucedido esto. Y vivir de esta manera, ¿sí? Para acumular bienes materiales, con ese propósito en mente, ¿sí? Con eso como la motivación por la cual despertamos y nos levantamos de la cama cada día, hermanos, es algo que implica que no sirvamos a los propósitos que Dios tiene para su pueblo, y que se deje de lado el hecho de pedir el pan diario a Dios, porque quien se conduce de esta manera en realidad está buscando su pan en independencia de Dios. Entonces, es algo para reflexionar. Hermanos, estamos aquí por un corto lapso de tiempo, y Dios tiene propósitos muy altos para ese pequeño lapso de tiempo que tenemos la oportunidad de estar aquí. Y su deseo es que le sirvamos, que vivamos para reflejar su imagen, para glorificarle, para darle a conocer, y el vivir enfocados en las cosas de esta tierra, en vivir para trabajar, es perder de vista la razón por la cual estamos aquí y el derecho que nos ha sido dado a pedir ese pan diario necesario para poder llevar a cabo los propósitos de Dios. Ahora, la segunda implicación que veremos es nuestra dependencia de Dios. Sí. Esta petición de pedir al Señor nuestro pan de cada día implica nuestra dependencia de Dios. La persona a quien acudimos para suplir nuestra necesidad es de quien estamos dependiendo y en quien tenemos puesta nuestra confianza. Ahora, ¿quién es la primera persona en quien usted piensa cuando necesita algo? ¿Quién sería la primera persona que cruza por su mente cuando usted ubica una necesidad que tiene? Muy probablemente depende del tipo de necesidad que tenga. Pero el punto es que pensemos si en realidad dependemos de Dios y acudimos a Él confiados de que suplirá nuestra necesidad, o si acudimos a alguien más, incluidos nosotros mismos. Sí, porque puede ser que pongamos la mirada aún en nosotros mismos y que actuemos pensando cosas como: yo voy a resolver esto, voy a trabajar más horas, voy a trabajar otro turno, voy a pedir un préstamo al banco, voy a dar un tarjetazo, le voy a decir a mi jefe, etcétera. ¿Sí? El punto es que podemos estar considerando a otras personas, incluidos nosotros mismos, antes que pensar en Dios cuando tenemos una necesidad. Y si detectamos eso, es algo en lo que debemos detenernos a meditar, hermanos, y a tomar medidas. Si pedimos a nuestro Padre Celestial el pan nuestro de cada día con un
claro entendimiento de lo que esto significa, de lo que se trata. Y si lo hacemos de corazón, estamos manifestando nuestra fe en Él, hermanos. Esto indica la vida de dependencia y confianza en Dios que debe caracterizarnos. ¿Sí? El hecho de que sea Él a quien acudamos, que sea Él en quien pensemos, que sea nuestra dependencia totalmente de Él y de nada ni de nadie más. El escritor y predicador inglés David F. Burt escribió lo siguiente: como hijos, pero también como siervos de Dios, debemos alzar la mirada a Él para recibir nuestras instrucciones para el día, pero también para recibir nuestras provisiones. Entonces, hablando de que estamos aquí de paso, extranjeros y peregrinos al servicio del Rey de la Gloria, hermanos. Entonces, considerando esto, pues es voltear la mirada hacia arriba para pedir las instrucciones que necesitamos para el día, así como también la provisión necesaria para poder llevarlo a cabo. En Salmos capítulo 123 nos dice: oh Dios, cuyo trono está en el cielo, a ti levanto la mirada, como el siervo mantiene la mirada en su amo, como la esclava observa la mínima señal de su ama, así dirigimos la mirada al Señor nuestro Dios, esperando su misericordia. Entonces, así es como debemos estar, hermanos. Mirada hacia arriba, y bueno, es algo que vamos a mencionar un poquito más acerca de ello. Además de la necesidad de aprender a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, también tenemos que aprender a confiar en el cuidado de Dios y en su provisión, hermanos. Y esto es directamente proporcional a la medida de nuestro conocimiento de Dios. Y no me estoy refiriendo al solo hecho de acumular información acerca de cómo es el Señor. Sí, tenemos en su palabra esa revelación que Él nos ha dado de sí mismo. Él nos ha dicho a través de la Escritura cómo es Él, cómo se conduce, cuál es su sentir, su manera de pensar, lo que le agrada, lo que no, y podemos tener información acerca de todo esto, lo cual es bueno, es necesario, pero la realidad es que el deseo de Dios es que vayamos un paso más allá y que ese conocimiento que tenemos de Él sea por experiencia personal, es decir, que aquello que sabemos de Dios podamos comprobarlo en nuestro caminar con Él porque vamos tomados de su mano, y en esa medida es que podremos crecer en nuestra confianza en el Señor. Por ejemplo, la Escritura nos habla acerca de que Él es el Dios sanador, que Él es el que da salud, pero yo puedo saber que Dios es el sanador, pero será un conocimiento en un nivel muy distinto cuando yo haya experimentado la sanidad que Dios me da. Entonces, así es con cada una de las cosas que forman parte de quien Dios es. Y el crecer, el aprender a confiar en el cuidado de Dios y en su provisión es directamente proporcional a la medida de pasos de obediencia que demos. ¿Sí? Cuando el Señor nos indica algo, si nosotros obedecemos y atendemos, entonces es que vamos a poder experimentar la realidad de quien Él es. Ya no porque alguien más me lo dijo, no porque lo leí, no porque lo escuché en una predicación, sino porque yo lo he vivido de forma personal. Si hemos asumido las implicaciones de hacer su voluntad, nos es dado el derecho a pedir todo aquello que necesitemos para llevarla a cabo, dice este mismo hermano, o escribió este
mismo hermano del pensamiento que leímos en la diapositiva anterior. Entonces, se requiere de lo primero para tener lo segundo, ¿verdad? Asumir las implicaciones de hacer su voluntad. Y entonces nos es dado el derecho a pedir todo aquello que necesitemos para llevarla a cabo. Y en esa confianza es que podemos acercarnos a Él y pedirle, ¿sí? Pedir por nuestro pan de cada día. Y bueno, la tercera implicación es el fin de la autosuficiencia. Para empezar, si abrazamos la verdad absoluta de que dependemos de Él para el sostén de nuestra vida física, hermanos, no solo mediante el alimento, el vestido, el techo, sino desde el aire que respiramos. Sí, yo meditaba en el hecho de que, bueno, necesitamos de alimento para sobrevivir. Necesitamos, aún en mayor medida que del alimento, de agua. Podemos vivir menos tiempo sin agua que sin alimento, pero podemos vivir muchísimo menos tiempo sin aire que sin agua. Entonces, si abrazamos esa verdad absoluta de que dependemos de Él para el sostén de nuestra vida física, desde lo más mínimo, desde lo más pequeño, desde lo más esencial hasta aquello de mayor tamaño, y que todo lo bueno que tenemos lo hemos recibido de Él, y si además de abrazar esta verdad absoluta, confesamos constantemente nuestra dependencia de Dios, hermanos, esto pondrá fin a todo sentimiento de autosuficiencia, que no es más que un engaño en el que podemos caer, ¿sí? Un engaño de nuestro propio corazón o aún del enemigo, ¿verdad? Para pues que vivamos no alumbrados con la luz de Dios, sino en un engaño, creyendo algo que no es la realidad. Santiago capítulo 1, versículo 17 nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Entonces, si todo regalo bueno y perfecto viene de lo alto, es decir, de Dios, tenemos que mirar hacia arriba, hermanos. ¿Sí? Hay que mirar hacia arriba, no a nosotros mismos. Necesitamos mirar de manera vertical y no de forma horizontal, porque la respuesta no está en el plano horizontal, sino arriba. Todo lo bueno, todo lo perfecto viene de lo alto, desciende de las manos preciosas de nuestro Padre Celestial. Y aunque la cita anterior está dentro del contexto, sí, del hecho de que la tentación a hacer lo malo no viene de Dios, es de lo que nos está hablando aquí en este pasaje de Santiago en el capítulo 1. Y ese contexto habla acerca de que el hacer lo malo no viene de Dios, porque Él no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Al hablar de que sus regalos son buenos y perfectos, que es ya llegando a este versículo 17, no está especificando alguno en particular, ¿sí? Aunque el contexto nos está hablando de las tentaciones, cuando menciona que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios, no especifica un tipo de regalo en particular al que se pueda estar refiriendo, sino que
está hablando de manera general, está aludiendo al hecho de que todo lo que viene de Él es el resultado de su carácter y que siendo Él bueno en gran manera, solamente hace regalos buenos. Entonces, es de eso de lo que está hablando y considero importante mencionar algo a lo que necesitamos prestar atención y darle la importancia que tiene, hermanos. La escritura enseña en Génesis capítulo 1 que todo lo que Dios creó, cada uno de los días de la creación, es bueno. La luz, la noche, el día, los cielos, la tierra, los mares, la vegetación, las lumbreras, las estrellas, las aves, los animales acuáticos, los terrestres y por último el ser humano, para terminar diciendo que todo ello era bueno en gran manera. Así que el pan o alimento que Dios creó para sustentar la vida del cuerpo del ser humano que formó es bueno. Dios puso características específicas en los alimentos que proveyó en cada lugar para sustentar la vida del cuerpo de las personas que viven en ese lugar en particular. Y estableció las temporadas en que cada alimento sería producido, que es el tiempo en el que el organismo requiere lo que ese alimento contiene. El problema es que el ser humano ha modificado aquello que Dios proveyó originalmente. Por causa del tiempo, solo mencionaré algunos aspectos, como el hecho de que el hombre ha cambiado la información genética de muchos granos, cereales, frutas, hortalizas, etc., de tal manera que el cuerpo no reconoce esos alimentos como algo bueno y reacciona a ellos como a sustancias agresoras. Una doctora dijo que muchas enfermedades de la actualidad se deben a una falta de sincronización entre lo que somos y lo que comemos. Dios hizo nuestro cuerpo con la capacidad para reconocer y aprovechar los alimentos que Dios creó, no lo que el ser humano modificó. Ahora, si a lo anterior sumamos la cantidad de pesticidas, herbicidas, fertilizantes y demás productos químicos que se utilizan en los cultivos de los alimentos, y además todo lo que se añade a estos al momento de industrializarlos, como saborizantes, espesantes, colorantes y conservadores, por mencionar algunos, no es de extrañar, hermanos, que cada vez haya más personas padeciendo de cáncer. Las intolerancias alimentarias, alergias, inflamación intestinal y cerebral, obesidad, enfermedades crónico-degenerativas, algunas enfermedades mentales, por mencionar algo de lo que está afectando no solo el cuerpo, sino también la mente y el alma, porque parte de los síntomas es la dificultad para concentrarse, ansiedad, depresión, mal humor y una larga lista que es resultado de los intereses económicos que están detrás de todo esto. La Escritura nos enseña que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y la realidad es que hay muchas personas a las que lo único que les interesa es hacer dinero. Son los bienes materiales. Sus ojos están puestos en ello como el objetivo de sus vidas y no les importa el daño que ocasionen a otros si en ello obtienen un beneficio personal. Y la cuestión es que a nosotros nos ha tocado vivir en este tiempo de la historia donde hay que lidiar con todas estas cosas que no hubo en otro tiempo, hermanos. Y debemos hacerlo de manera responsable, porque aunque hay cosas que está fuera de nuestro alcance, el poder hacer algo al respecto,
hay otras que sí están dentro de nuestra capacidad y que podemos incluir en oración. El pedir la ayuda necesaria al orar por el pan nuestro de cada día. Sí. La pregunta es si estamos dispuestos a pagar el precio de dejar de consumir productos en lugar de consumir alimentos. Que hay una diferencia monumental entre lo primero y lo segundo. Si estamos dispuestos a invertir el tiempo necesario en orar, pidiendo la provisión de instrucción y la guía de Dios por medio de su Espíritu para aprender cosas esenciales que no sabemos y para preparar en casa todo aquello que sea posible, en lugar de comprar productos elaborados con una serie de ingredientes dañinos para la salud, y si estamos dispuestos a dejar aquello que nos resulta disfrutable al paladar, pero que agrede al templo de su espíritu, que es nuestro cuerpo. El tema es amplio y no tenemos el tiempo para detenernos más en esto. Sin embargo, consideré importante ponerlo sobre la mesa para que medite y ore al respecto y atienda lo que el Señor le indique en respuesta, porque esto también sería parte de lo que no solo podemos, sino debemos pedir dentro de esta petición, porque el Señor nos dé el pan nuestro de cada día. Por otro lado, no debemos confundir la confianza y dependencia de Dios con la pereza, hermanos, la irresponsabilidad o la negligencia. Cuando el Señor Jesús usa el ejemplo de las aves para enseñarnos que no debemos preocuparnos, no dice que Dios les lleva el alimento a las aves al nido. Las aves salen en la búsqueda de la provisión que el Señor les da y regresan con ella, ¿sí? Pero salen a buscar esa provisión. Salmos, capítulo 104. Vamos a leer los versículos 21, 23 y del 27 al 28. Dice lo siguiente: rugen los leoncillos tras su presa y buscan de Dios su comida. Sale el hombre a su trabajo y a su labor hasta el atardecer. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Tú les das, ellos recogen. Abres tu mano, se sacian de bienes. Entonces aquí está hablando que tanto los animales como el hombre llevan a cabo lo que es necesario hacer para poder tener esa provisión de parte de Dios. Pero que la realidad es que tanto los unos como los otros debemos esperar del Señor para tener esa comida en tiempo. ¿Sí? Debemos tener en Él puesta la mirada, porque tenemos clara la realidad de que Él es la fuente de nuestra provisión. Y de igual manera, Dios suple lo que nos hace falta, y la mayoría de las veces lo hace a través del salario recibido por el trabajo realizado. Por otro lado, Dios ha prometido suplirnos aún para cubrir la necesidad de otros. Así que debemos mantener esto en mente cuando pidamos el pan nuestro, porque quizás Dios nos quiera usar para suplir aquello que estamos pidiendo también para otros que están necesitados. Y bueno, en conclusión, hermanos, las implicaciones de esta petición. Número 1, a quienes tienen una relación personal cercana con el Padre Celestial, les ha sido otorgado el derecho de pedir lo necesario para su peregrinaje en la tierra. Vimos también que para todo somos completamente dependientes de la de la generosidad del Señor. Y en tercer lugar, que nuestra mirada debe estar solo en Él
para recibir todo lo que necesitamos y en nada ni nadie más. Ahora, nuevamente esta pregunta, para dejarlo con esta reflexión: ¿quién es la primera persona en quien pensamos y a quien solemos recurrir para suplir nuestra necesidad? Pues, como siempre que somos puestos frente al espejo de la palabra, necesitamos tomar determinaciones. Y el día de hoy quiero dejarle con esto, ¿sí? Con el hecho de que si buscamos caminar en conformidad con las 3 primeras peticiones del llamado Padre Nuestro, hagamos uso del derecho que el Señor nos ha concedido de pedir aquello que necesitamos en nuestro paso por esta tierra, que nuestra relación con Él sea cada vez más cercana, de mayor dependencia, y que nuestros ojos estén solo en nuestro Señor para recibir de Él todo lo que necesitemos. Oremos, hermanos. Señor, gracias te damos porque aunque no merecemos recibir nada bueno de ti, tú nos has concedido el derecho de pedirte aquello que necesitamos para servirte en nuestro paso por esta tierra. Te rogamos que nos ayudes para que nuestra relación contigo sea cada vez más cercana, de mayor dependencia, y que nuestros ojos estén puestos en ti, esperando recibir aquello que tú sabes que necesitamos. En Cristo Jesús. Amén.